Hola, bienvenidos a esta siguiente cápsula. En esta ocasión vamos a la cápsula 11, en donde vamos a hablar sobre los tipos de placas, tipos de límites de placas. En esta ocasión, pues vamos a platicar sobre lo que son los límites convergentes, divergentes y constructivos, convergentes destructivos, divergentes constructivos y los transformantes que se conocen como conservativos, en donde prácticamente pues vamos a definir cada uno de ellos. Ya los he mencionado en la cápsula pasada, sin embargo, es importante definirlos en esta ocasión. Cuando platicamos sobre los límites de placas, lo podemos definir como convergentes, divergentes y transformantes. Los convergentes quiere decir que son placas que se tocan, ¿ok? Que convergen, que tienen contacto. Estas placas nos pueden generar o ya sea orogenias, que son estas cadenas montañosas, o nos pueden crear vulcanismo. Se dice que estas zonas se conocen como límites destructivos. ¿Por qué? Porque tenemos contacto y choque entre placas. Los límites divergentes, por el contrario, se conocen como límites constructivos, en donde prácticamente estas placas se alejan una de otras, se adelgaza tanto lo que es la litosfera, o sea, la corteza, sale material del magma, sube, se enfría y genera nueva corteza. Por eso se dice que son límites constructivos. Las placas se alejan una de otras. Estas zonas se conocen como ríos continentales y dorsales oceánicas. Y regularmente el tipo de roca que caracteriza este tipo de zonas se conoce como vulcanismo basáltico. Eh, También tenemos tipos de límites transformantes que se conocen como límites conservativos. ¿Por qué conservativos? Porque casi no tenemos tanta destrucción en comparación con los convergentes, sino que más bien tenemos un fracturamiento de lo que es nuestra porción de litosfera, nuestra placa, y tenemos movimientos laterales, ¿ok? Las placas se deslizan lateralmente, generando estas fallas laterales o transformantes. El vulcanismo en esta zona regularmente es ausente. Se presentan temblores sencillos y de cizalla. Los límites convergentes son aquellos límites con los cuales podemos crear vulcanismo o podemos crear orogenies. ¿Cuál es la diferencia entre un vulcanismo, en la generación de vulcanismo y la generación de una orogenia? Pues simplemente el tipo de placa que está convergiendo. Por ejemplo, en un límite de subducción, que es la creación de estos arcos volcánicos o de estas grandes cadenas de volcanes que se generan por el vulcanismo, se dan gracias al contacto de dos placas, una corteza continental y una corteza oceánica. ¿Ok? En este caso, como tenemos una corteza oceánica y una corteza continental, sabemos, y ya habíamos platicado desde hace algunas cápsulas, que la corteza oceánica tiene mayor densidad porque, aunque tiene espesores más pequeños, la composición mineralógica de las cortezas oceánicas es más densa, ¿ok? Por los minerales que contiene, por su composición. Entonces, esta corteza oceánica es más densa. Las cortezas continentales tienen densidades más bajas. ¿Ok? Este contraste de densidad hace que las placas no quedan a un mismo nivel, sino que quedan a niveles diferentes, ¿no? Esta diferencia de densidad hace que esta corteza oceánica entre por debajo de otra, o sea que es un movimiento que estoy aquí representando con mis manos, inclusive aquí en la imagen ustedes lo pueden observar, y al momento que esta placa oceánica entra por debajo de una placa continental, aquí en esta zona sucede un proceso que se conoce como fusión parcial. Este proceso de fusión parcial no es más que otra cosa que el levantamiento de porciones de magma, ¿ok? Hacia la superficie que generan manifestaciones en superficie como la generación o las erupciones que crean estos arcos volcánicos, ¿ok? Entonces, como definición, una subducción es un proceso de tectónica de placas en el que una placa litosférica desciende por debajo de otra, ingresando en la astenosfera, o sea, el manto, durante una colisión en un margen de placa convergente. En comparación con las orogenias, en este caso tenemos el contacto entre dos placas continentales, una placa continental y otra placa continental, regularmente de la misma densidad. ¿Qué pasa? Chocan a un mismo nivel. ¿Ok? Al momento que estas placas chocan, tienen contacto en un mismo nivel, ¿qué pasa? Pues prácticamente es como si tuviéramos una deformación, o sea, como si la corteza se estuviera deformando tanto y va levantando este material rocoso, ¿no? De la que cual está compuesta. Y se generan justamente esas cadenas montañosas. Aquí en estas zonas se conocen como zonas de sutura, zonas de contacto, en donde tenemos justamente contacto entre las rocas que generan metamorfismo, anudándolo con el tema que ya habíamos platicado antes. Eh,
Estas orogenias son cadenas montañosas. Oro significa montaña y génesis llegar a ser, es decir, la generación de montañas. Es el resultado de las fuerzas y pliegues generados por la colisión intertectónica de placas. Posteriormente también tenemos otros tipos de productos, por ejemplo, los productos, no, son estos tipos de límites, lo que se conocen como colisionales, es la colisión entre dos bloques continentales, es esta generación de orogenias, y los no colisionales son aquellos que son producto de la subducción, ¿ok? Subducción, no colisionales, y colisionales son esas cadenas de montañas. Aquí se nos muestra en esta imagen justamente las principales cordilleras, como la cordillera norteamericana, la cordillera de Sudamérica, los Apalaches, eh, la orogenia de Indonesia, los Himalayas, y son producto de zonas colisionales. Ejemplo, la cordillera de los Andes también es un producto del contacto entre la placa de Nazca y la placa antártica con la placa de aquí de Sudamérica, de la Atlántica. Aquí en los Himalayas también un ejemplo perfecto de este tipo de contacto. Y pues acá también en estas zonas de los Himalayas, bueno, es la misma zona, nada más aquí mostrando justamente esta zona de orogenias, ¿no? En México tenemos un borde convergente, sí, en México tenemos un borde convergente súper, súper, súper importante que se encuentra justamente en el sur de México. Este borde se encuentra acá por las zonas de Guerrero, Oaxaca y toda esta zona acá del sur, ¿ok? Ese tipo de límite y contacto que le estoy mostrando aquí es un límite de contacto convergente o de subducción. Este límite de subducción justamente nos deja visualizar justamente una zona de la trinchera mesoamericana, que así se denomina, y no es prácticamente que otra cosa que la evidencia del contacto de la placa de Riberas y la placa de Cocos, que son placas oceánicas que entran por debajo de la placa norteamericana. Esta placa norteamericana es una placa que se mueve hacia sentidos de abajo. Esta placa de Ribera y Cocos entran justamente por debajo, o sea, tienen un contacto que es conocido como convergente, y aquí en esta zona todos estos puntitos son sismos, ¿ok? No sé si han escuchado o les invito a visitar la página del Sismológico Nacional y evaluar la cantidad de sismos que se tienen por día. Fíjense, analícenlo y fíjense que en las zonas del sur, justamente en las zonas de contacto de placas, tenemos sismos casi todos los días. Es algo muy, muy común. Lógicamente que los sismos pueden ser de magnitudes muy pequeñas, pero hay ocasiones, como ya hemos visto en el caso de México, tenemos sismos muy, muy, muy grandes, ¿no? Con escalas muy grandes, que es producto justamente de todo este contacto que tenemos entre las placas. Ese cinturón, este contacto convergente que se debe a la subducción nos genera vulcanismo. Este vulcanismo lo podemos observar en esta zona que se llama como el cinturón volcánico transmexicano, que está delimitado por esa zona que está marcado dentro de este borde de color negro. ¿Ok? Todo en esta zona, que es conocido como un arco volcánico que se desarrolla sobre el margen sudoccidental de la placa norteamericana como resultado de la subducción de las placas de Ribera, Ribera y Cocos a lo largo de la trinchera de Acapulco. ¿Ok? Todo este cinturón volcánico o arco volcánico encontramos todos los volcanes que podemos encontrar en México. El Popocatépetl, Ixtepec, el volcán de Colima y los volcanes que se vengan a tu mente están dentro de ese centro volcánico transmexicano. Y no solamente volcanes, también otro tipo de estructuras volcánicas como los domos, ¿ok? Calderas volcánicas, volcanes tipo mar, y todo ese tipo de productos generados justamente por el vulcanismo, ¿no? Y en México justamente tenemos esta importante zona, que es además una zona donde tenemos presencia de muchos minerales, zonas de alteración hidrotermal, tenemos fluidos calientes, tenemos aguas termales, manifestaciones geotérmicas, tenemos campos geotérmicos em, em, que generan energía eléctrica al país. ¿Ok? Entonces, prácticamente tenemos una zona económicamente muy, muy, muy importante aquí en estos límites de México, ¿no? Esos contactos que les menciono. Y bueno, por el momento sería todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente para seguir platicando sobre los límites de placa, que ahora nos toca platicar sobre los límites transformantes. Nos vemos en la siguiente cápsula.